Ahí. Esas son sentencias que ha dictado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se consideran relevantes para determinar los casos de exceso en los gastos de campaña, en el ejercicio de gastos de campaña. Entonces, estos casos tiene que ver el instituto. El caso se llama caso Miguel Hidalgo 2003 y es un caso antiguo, pero es un caso que tiene una relevancia presente y todavía muy importante. ¿Alguien de ustedes estaba en este momento en el instituto? ¿Sí? Entonces tienen memoria vívida de estos temas. ¿No? ¿Qué sucedió en este caso? Ante el Tribunal Electoral del Distrito Federal se presenta una demanda para regular o para conseguir la nulidad de una elección, habiendo una norma en el Distrito Federal en aquel momento que establecía un principio de nulidad de la elección por exceso de gastos de campaña siempre y cuando fuera determinante y acreditado por la autoridad electoral administrativa, es decir, por el instituto. Eso es lo que se plantea en primer lugar. Llega el consejo del instituto, el consejo general del instituto, y da por acreditado, tiene por acreditado ese rebase, que es una cuestión totalmente técnica, numérica aparentemente, y lo considera así, y en consecuencia declara que está acreditado el rebase de topes de campaña y determina anular la elección de la que estamos hablando. Esta resolución, como pasa siempre en todas las materias, casi, va en recurso a presentarse al Tribunal Electoral, quien tiene que decidir si existió o no existió el rebase de topes de campaña. Y por supuesto que ahí empiezan a surgir los temas en forma relevante para nuestra materia de la relevancia. ¿Cuándo se considera ahí si era o no relevante? Y se empiezan a tomar algunas posiciones que me parecen muy interesantes sobre esto, que es el calcular o tratar de abrir el concepto de la relevancia y determinar algo más. La voluntad del electorado, que es lo que estamos realmente cuidando, es el valor jurídico protegido, digamos. Hay que ver si este exceso de gastos de campaña efectivamente alteró influyó en el ejercicio, en la opinión y intención de voto del público. Yo sostengo, también he de estar seguramente equivocado por muchos lados, pero yo sostengo que la cantidad de recursos utilizados en una campaña no necesariamente es determinante para influir en la votación en la decisión de los votantes. Es decir, si mañana un partido político en la Ciudad de México, ¿por qué digo la Ciudad de México? Porque la Ciudad de México está gobernada hace varios años por el PRD. Si algún otro partido utiliza mucho dinero en su campaña, de los de nueva creación, mucho dinero en su campaña en el Distrito Federal, no necesariamente por ponerle mucho dinero al tema va a obtener un resultado positivo. ¿Sí? Supongamos que, es decir, no hay una relación, en mi opinión, directa entre el monto del dinero con el resultado del voto. No podemos decir que a tanto dinero un voto. Sería como valorar la decisión política. ¿Tienen ustedes alguna impresión al respecto? ¿Ustedes creen que sea efectivamente vulnerable la voluntad de voto por el exceso de gastos, por exceso de dinero? Sí. Dado que
son factores subjetivos lo que determinan, Sí. ¿no? Porque al fin y al cabo, pues es el gusto de cada uno de los ciudadanos que ejercieron el voto, ¿no? Entonces es muy difícil determinar un tope tan subjetivo, ¿no? Sí. Debido a esto, precisamente, el legislador, y en su caso la aplicación por la autoridad administrativa y más adelante por el criterio que llegara a tomar el tribunal, tienen que determinarlo, ¿no? Porque basar en algo tan subjetivo, bueno, sería analizarlo para cada caso concreto, ¿no? En ese sentido, creo que la determinancia de si la sanción o no se aplica respecto de una conducta irregular, se tiene que basar en parámetros establecidos, ¿no? A lo mejor precisamente por eso, en la base cuarta del artículo 41 constitucional, se habla de este 5%, que la determinancia de que la irregularidad afecte o no se va a basar precisamente en el 5% del primer lugar y el segundo, ¿no? Precisamente ahí, determinar ese valor tan subjetivo es necesario, porque si no, tendríamos que entrar al análisis de todos los casos concretos y bueno, sería cuento nunca acabar, ¿no? ¿Cómo vamos a saber realmente si el electorado se vio influido por ese exceso? Exactamente, es prácticamente imposible, ¿no? Hay que darle certeza. De hecho, al principio usted hablaba de darle certeza, ¿no?, a todo este procedimiento que acarrea una sanción sumamente trascendente, ¿no? No es cualquier cosa, ¿no? Ya sea la nulidad de la elección dentro de una elección local para jefe delegacional o la elección para la presidencia, ¿no? Al fin y al cabo es una consecuencia de derecho sumamente trascendente, ¿no? Entonces por eso hay que establecerlo en parámetros definidos, ¿no? Bueno, yo supongo. ¿Alguna otra cosa? Sobre este tema se presentó el caso también de Sodi, de la tijera. Ya saben de cuáles casos estamos hablando, para ser delegado en Miguel Hidalgo. Se presentó el caso porque Sodi de la Tijera, siendo candidato a la jefatura delegacional de Miguel Hidalgo, en una ocasión fue a un partido de fútbol entre los Pumas y el Puebla. Como ustedes saben, los Pumas tienen un arrastre fuerte de, no le voy yo al igual los Pumas, pero tienen un arrastre fuerte de población en los estadios. Entonces era un partido muy esperado este. Entonces, a la hora del partido, pues ustedes saben que hay los famosos cronistas de cancha, ¿no? Que está un cronista o un reportero en la cancha con su micrófono y va preguntándole al del agua qué opina y esas cosas. Y de pronto el de la cancha le dice a la cabina: oye, pues aquí tengo enfrente, ¿a quién crees? Al licenciado Sodi. A ver, entrevístalo. Entonces lo entrevistan. Esa es la teoría, ¿eh? Entonces le dice: a ver, licenciado Sodi, usted que es el candidato, usted viene aquí, usted va al Puebla o qué. Y entonces en ese momento Sodi dice: bueno, ahora que llegue a ser jefe de gobierno, jefe delegacional en Miguel Hidalgo, voy a influir en que la regulación de la basura se recoge de una manera más eficiente y más... No, pero yo estoy preguntando respecto de la cuestión de los votos. ¿Quién cree que vaya usted a ganar este partido? El Puebla viene muy bien, ¿eh? Bueno, sí viene bien, pero fíjese que lo que viene mejor todavía es el tráfico de sur a norte. Y en la delegación se detiene mucho porque hay una congestión en el periférico. Empieza a hablar cosas que no tienen nada que ver con la entrevista. Empieza a declarar cuestiones del éxito de su candidatura como delegado. Y entonces está la grabación, está la pantalla de televisión, por ahí la tenemos, después la vemos. Pero se ve la pantalla de la televisión con el partido atrás y enfrente el recuadro con Sodi en entrevista, ¿no? Y su entrevista todo el tiempo habla de su candidatura a la jefatura de gobierno, a la jefatura delegacional y el pedir el voto del público y a los resultados a lo que va a llevar a cabo ya siendo jefe delegacional. Estos son el contenido de la entrevista fundamentalmente.
Entonces, nunca habla del Puebla ni de los Pumas, ¿eh? Eso no se tocó en el asunto. Por supuesto, acabandito el partido, surgen las impugnaciones. Oye, ese señor se anunció en el partido, en Televisa, en el canal 2 de Televisa, en la hora pico de la semana, que es el partido esperado del fútbol. ¿Cuánto le habrá costado ese anuncio? Ustedes saben que la televisión es de las cosas más caras en el mundo, ¿verdad? Un minuto de televisión cuesta una fortuna. Tuvo varios minutos en la televisión sin ninguna dificultad, haciendo declaraciones de carácter promocional político. Entonces, esa fue la demanda que se presentó en contra de los partidos involucrados con este señor, por supuesto, o sea, el PAN, y en contra de la propaganda que se hizo con la televisión. Entonces, ¿ustedes recuerdan ese partido o no? O sea, el caso, ustedes lo conocen, ¿verdad? Usted que ha estado aquí desde entonces, se acuerda usted muy bien del caso. Lo que fue interesante fue las conclusiones que de ahí resultaron. Sí, oye, pues efectivamente, este señor fue entrevistado en la televisión, etcétera, y el reportero que lo abordó, pues él asegura que no iba a preguntarle de ninguna cosa política, iba a preguntarle del fútbol, del partido, del clásico, etcétera. Y lo que tuvo como respuesta fueron puras cosas de carácter político, promocionales. Entonces, decían, oye, ¿cuánto costó ese minuto? ¿Cuánto costó un minuto de televisión en esos espacios? Pues tanto, un dineral, muchísimo más de lo que podía haber gastado en sus límites de gastos de campaña, muchísimo más. Entonces, dicen, ahí hubo una contratación, fíjense el problema, hubo una contratación de medios sin tener derecho a ello, excediendo el monto permitido. Y él dice, ¿cuál contrato? ¿Yo contraté a televisión? Nunca. A ver el contrato. Obviamente no va a haber un contrato firmado que yo, televisora, me comprometo a violar la ley de estos medios. Esos contratos nunca existen. Es como ver un contrato de que se contrata a alguien para matar a otro, ¿verdad? Son cosas que no van a quedar en un documento. Entonces, como no se puede demostrar la contratación, no se puede demostrar que haya habido una contratación efectiva, se tiene pues como no puede acreditar nadie que haya llevado a cabo un contrato y que haya pagado dinero por esa entrevista, no es demostrable, se consideró que era perfectamente normal que lo hubiera hecho. ¿Ustedes creen que podría haber habido un anuncio como ese, una entrevista como esa, sin ningún costo para el señor, para el candidato? Obviamente, según esta expresión, obviamente no. Obviamente algo tuvo que haber cooperado, pagado, lo que sea, por esta entrevista. Pero cuando no se pudo acreditar la celebración de un contrato con Televisa respecto a esta entrevista, se tuvo por no hay problema. Entonces no trascendió esta queja y no se declaró la nulidad de la elección porque no se pudo acreditar que hubiera excedido los gastos de campaña al contratar este medio. El año pasado ya se modificó esto y se establece que no nada más es la adquisición, porque la adquisición de tiempos de televisión, que es lo que estaba argumentando, pues es una figura de derecho civil, ¿no? Contrato de adquisición, de compra, etcétera, está regulado por el derecho civil. Y en la reforma constitucional ya Peña Nieto hace una diferencia, o la reforma de Peña Nieto hace una diferencia entre adquirir, que sería contratar, y comprar en los términos de aquella norma, equipara adquirir con recibir o utilizar. O sea, el señor nunca compró nada, pero lo adquirió, efectivamente tuvo el tiempo, lo utilizó en su beneficio. Entonces ya se modificó inclusive la Constitución para determinar que hay una diferencia que no hay diferencia entre adquirir o utilizar. ¿Me explico? Y aquí, entonces, el tema es que la elección pues no pudo verse anulado por tener una imprecisión aparentemente de ese tamaño, y entonces, pues sí funcionó y fue válida esa
esa entrevista de televisión y la campaña no se vio al partido como excediendo sus gastos de campaña. ¿Qué opinan de eso? Sería interesante saber su opinión. ¿Les parece bien si tomamos un café? Porque yo tengo mucho calor. ¿Un café o un refresco? ¿Nos tomamos algo? Bueno, regresamos en 15 o 20 minutos, ¿sale? Gracias.